Nos llama la tabla periódica. Antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, vamos a ver un corto video. Sí, chicos, atendemos entonces a este corto video sobre la tabla periódica. A ver. Me dicen si sale el audio, chicos, me dicen el audio. En el mundo existen muchos elementos, y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica. ¿Se escucha el audio, chicos? Le doy pausa. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Sí, Listo, muy bien. Entonces, Perfecto. listo, chicos. Entonces comenzamos la clase, participación activa, y voy a preguntar a cualquiera al azar siempre durante la clase. Este corto video de 4 minutos es la introducción al tema del día de hoy. Trata acerca de la historia de la tabla periódica, cómo desde la época antigua que se remontó, se comenzó a clasificar los elementos químicos en base a ciertas características. Vamos a ver el video corto. Pero de seguro no, cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica. Pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobbergänger hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Contois propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades.
La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papel. Listo, chicos, hemos visto de manera introductoria algo muy importante, ¿sí? Vamos a comenzar a preguntar brevemente, dar una ronda de preguntas sobre el video corto que hemos visto hace un momento. Hemos visto distintos científicos que presentaron sus distintos modelos de la tabla periódica. ¿Cuál es el primer modelo de tabla periódica presentado? ¿Quién nos presentó el primer modelo de tabla periódica? El que sabe puede levantar la mano, por favor, y puede participar en la clase. ¿Cuál fue el primer modelo de tabla periódica? Dobreiner. A ver, levantar la mano, por favor. Indicamos al iniciar las normas de convivencia de clase que tienen que usar la opción levantar la mano. Levanta la mano y recién le cedo. A ver, Sadid, ¿podría decirnos? A ver, Sadid. Dinos, Sadid, tienes la palabra. Las triadas de Dobreiner. Muy bien, gracias, Sadid. Claro, las triadas de Dobreiner. En un momento explicaremos en qué consiste. Luego habló de otro científico muy importante, el cual es conocido como, a ver, la participación de otra persona. Si es que nadie sabe, Sadid lo puede responder. Si es que nadie sabe todavía, esperemos unos segundos. ¿De quién habló después de Dobreiner? Mendeleev. No. A ver. Dalton. ¿Cómo? Repite, por favor, no te escuché bien. Ya. A ver, chicos, vamos a continuar entonces. Vamos a explicar entonces en la teoría del día de hoy. Así que por total atención, cualquier duda hay que levantar la mano para poder participar, ¿correcto? A ver. Listo. Nuestro tema del día de hoy entonces es la tabla periódica. Primero veremos brevemente la historicidad de la tabla periódica y luego veremos cómo encontrar un elemento químico en la tabla periódica moderna o tabla periódica actual. Damos inicio entonces. Partiremos de la cronología química. A nivel de la cronología química, vamos a ver esta línea de tiempo. Como dijo su compañera Sadie hace un momento, el primero que planteó acerca de un modelo de tabla periódica fue Dobreiner, ¿no? Las triadas de Dobreiner. Luego veremos acerca de las octavas de Newlands, que habló Newlands y que planteó en su modelo de tabla periódica. Después está la tabla periódica de Mendeleev, de este científico europeo. Luego veremos acerca de la tabla periódica de Moseley, hasta llegar y remontarnos al año 1919, que se nos presenta la tabla periódica actual, ¿no? La tabla periódica moderna. Vamos entonces punto por punto. Listo. En el año de 1817, en un momento vamos a ahondar en qué consistían las triadas de Dobreiner, ¿no? Él dice que lo clasificó de 3 en 3 a los elementos químicos. Después están las octavas de Newlands, año 1865. Él habló acerca de las octavas de Newlands. Él clasificó de 7 en 7 a los elementos químicos, ¿no? En base a su peso atómico. Luego está el químico ruso Dmitri Mendeleev, el cual clasifica también a los elementos químicos en base al peso atómico. Luego está la periódica de Mendeleev, ¿sí? Fue mejorada por el alemán Lothar Meyer. En 1913 aparece Werner, ¿no? En base a los trabajos de Moseley, él diseña una tabla periódica, digamos así, cercana a la actual. Es por eso, chicos, que vamos a comenzar a hablar ahora. Vamos a remontarnos a la época antigua. Al inicio del video vimos un término muy importante. Se mencionó acerca de los alquimistas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es un alquimista o quién era un alquimista? Un alquimista era entre comillas, un pseudoquímico, ¿no? Ten en cuenta cuando estaba en pañales aún la ciencia, aún no se conocía mucho. Recuerda que en el siglo XV, siglo XVI, ¿sí? Aún no había sido descubiertos los elementos químicos en su totalidad como ahora lo conocemos. En aquella época habían aproximadamente 15 a 20 elementos químicos conocidos nada más. Entonces, había todo un mundo por descubrir a nivel químico.
¿sí? Es por eso que los alquimistas eran los primeros, entre comillas, científicos de la época, los cuales en base a brebajes, los cuales en base a rudimentarios conocimientos, estaban pues iniciando el estudio de la ciencia. Es por eso que el primero del que hablaremos será de nuestro científico llamado Dobereiner. Él plantea las triadas de Dobereiner y dice, ¿no? Plantea que la clasificación de los elementos es en función de una relación matemática. Él dijo lo siguiente, y aquí viene la formulita. Vamos a clasificar de 3 en 3 elementos químicos. Y el elemento químico que se encuentra en el centro es el promedio aritmético de los extremos. Tal como está aquí el ejemplo en la pantalla. ¿Sí? Ven aquí en la pantalla, dijo, ya. El sodio 23 es igual al litio 7 más potasio 39 entre 2. Ahora, chicos, hagamos una operación rápida. Estamos en quinto, yo sé que usted lo hace mentalmente. 7 más 39, 46. Entre 2, 23. Dijeron, ¿ves? Sodio 23. Rápidamente, sodio 23. Dijeron, ya ves, esto siempre se va a cumplir. ¿Correcto? Entonces, ¿quién lo presentó este fundamento? Dobereiner. Otro ejemplo de Dobereiner dijo, mira, berilio, lado izquierdo, magnesio en el medio y calcio en el lado derecho. A ver, vamos a demostrarlo, dijo. Calcio 40, 40 más 8, 48. Entre 2, 24. ¿Ves? Magnesio 24. Sí coincide. Entonces, estas triadas, ¿sí? Fueron planteadas en la época de Dobereiner. Ya te dije. En su época apenas habían 20 elementos químicos. Eran pocos. Entonces, cumplía lo que él decía, ¿ya? Pero conforme se comenzaron a descubrir más elementos químicos, ya era muy complicado que lo que decía Dobereiner se pudiera seguir cumpliendo, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces. Ahí está John Wolfgang Dobereiner, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. Vamos a ir a nuestro segundo planteamiento de una tabla periódica. Es decir, hablaremos de Newlands. Newlands, en el año 1864, plantea otro tipo de clasificación, ¿no? Él dice, yo voy a clasificar a los elementos químicos en base a su peso atómico. Y lo voy a clasificar en forma creciente. Es decir, de menor a mayor. ¿De cuánto en cuánto, chicos? De 7 en 7. ¿Quién lo planteó? Newlands. Ahora, dijo lo siguiente. Planteó lo siguiente. Dijo, voy a colocarlo de 7 en 7 en base a las notas musicales. Es por eso que aquí en la pantalla les puse do, re, mi, fa, sol, la, si. Porque Newlands se guió en base a las notas musicales para poder clasificar de 7 en 7 a los elementos químicos. Vemos ahí, por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Es el primer grupo de 7 elementos químicos. Y dijo lo siguiente, Newlands. En la segunda fila, el primer elemento químico de la segunda fila, que sería en este caso el sodio, sodio Na, tiene propiedades semejantes al primer elemento químico de la primera fila. Es decir, el sodio tiene propiedades químicas parecidas al litio. Y así sucesivamente. El primero de la tercera fila tiene propiedades parecidas al primero de la segunda fila. Es decir, el potasio tiene propiedades químicas parecidas al del sodio. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo clasifica Newlands la tabla periódica? Las clasifica de 7 en 7. ¿En base a qué cosa? En base al peso atómico de forma creciente. Es decir, de menor a mayor. Adicionalmente, él decía que el primer elemento químico de cada fila tenía propiedades semejantes al primer elemento químico de la fila anterior. Vamos ahora al tercer grupo o al tercer planteamiento de la tabla periódica. Aquí hablaremos del tornillo telúrico de Champ-Courtois. Champ-Courtois planteó un tornillo telúrico, ¿no? Tal como está en la pantalla, en esa imagen, ¿ya? De esa forma, tal como se ve en el video también. Ese es el modelo planteado por Champ-Courtois, ¿no? Él dijo, en forma espiralada, ¿sí? Se van ubicando los elementos químicos. Este fue su modelo de tabla periódica, ¿no? Él habló también parecido a lo que dijo Newlands. Él también los clasificó en base al peso atómico de orden creciente. Hasta ahí
es semejante a la tabla periódica anterior de Newlands, en base al peso atómico de forma creciente. Pero él decía, su modelo de la tabla periódica tenía una forma de una curva helicoidal en el espacio, ¿no? Y decía que en su gran mayoría los elementos químicos, ¿sí?, se iban diferenciando de 16 en 16 el peso atómico. Miren ustedes en la pantalla, litio 7 da toda la forma curvilínea helicoidal hasta llegar al sodio 23. De 7 a 23, ¿cuántas unidades hay? 16. Del sodio 23 hasta el potasio 39. ¿Cuánta diferencia hay? 16. Eso decía Chancourtois, ¿no? Ese era el planteamiento de su modelo atómico. Hasta ahora, chicos, vamos estudiando 3 modelos de tabla periódica, perdón. La primera, planteada por Dobereiner, Wolfgang Dobereiner. La segunda, planteada por Newlands, las octavas de Newlands. Y la tercera, que acabamos de ver hace un momento, el tornillo telúrico de Chancourtois. Vamos ahora a avanzar a nuestro cuarto modelo de tabla periódica. Aquí hablaremos del científico ruso llamado Dmitri Mendeleev. En el año de 1869, Dmitri Mendeleev presenta una de las primeras tablas periódicas, ¿sí?, semejantes a la actual. Obviamente que no es igual, ¿no? Porque Mendeleev dijo, yo voy a clasificarlo en base a su peso atómico, ¿no? En base a ese peso atómico, que es lo mismo que masa atómica. Y él, en ese momento, él predice, chicos, él predice de la existencia de elementos químicos que hasta su época aún no se conocía. Por ejemplo, él los llamó ecaboro, ecaluminio, ecasilicio, ¿no? Que hasta en su momento no se conocía todavía, pero él predijo que estos elementos químicos se iban a descubrir en algún momento. Dicho y hecho, esos elementos químicos fueron descubiertos con el paso de los años. Bueno, esta es la clasificación planteada por Dmitri Mendeleev. Si se percatan, chicos, es una clasificación no igualita a la actual, pero ya vemos que Dmitri Mendeleev los agrupa por periodos y por grupos, cosa que en la actualidad se utiliza bastante, los grupos y periodos. Veremos un momento cuántos grupos hay en la tabla periódica actual y cuántos periodos también hay. Después, por último, ya acercados al final, aparece la tabla de Moseley, ¿no? Moseley diseñó la tabla periódica actual, ¿no? La tabla periódica moderna, tabla periódica actual como tú lo conoces, fue diseñada por Moseley, ¿no? Henry Moseley. Y Henry Moseley clasifica la tabla periódica en base a la carga nuclear, que es el número atómico, ¿correcto? Listo, chicos. Hasta aquí entonces. Preguntas. A ver, voy a hacer preguntas entonces. Hasta aquí, espero que se haya entendido. A hacer preguntas, a ver. La primera pregunta voy a hacer de forma aleatoria, es decir, el que desea opinar levanta la mano, ¿sí? Ten en cuenta, por favor, yo califico bastante lo que es participación en clase, ¿sí? Es decir, no es igual un alumno que participa continuamente en clase a un alumno que nunca participa. Yo tengo registrado, todo aquí tengo registro en mano para poder saber cada clase quiénes participan, ¿ok? Así es que es válido por ese caso. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué científico plantea su tabla periódica en base a las notas musicales? A ver, Sadid, tú tienes la primera palabra, a ver. ¿Te escucho? Newlands. Newlands. Muy bien. Chicos, cada vez que ustedes tengan en cada clase por lo menos 2 participaciones, voy a brindar oportunidad a los que aún no han participado, para que todos tengan la facilidad de poder participar, ¿correcto? Y si es que nadie responde, recién ya cederé a la persona que ya tiene varias participaciones. Muy bien, Sadid, por tu participación, te felicito. Segunda pregunta. A ver. Ya. Es aquel químico, ¿sí? Es aquel químico que clasifica los elementos o a los átomos en base a su peso atómico, de forma creciente y de forma espiralada. A ver, Maricielo. Términos letúricos. Términos letúricos. No te entendí muy bien. Telúricos. Algo.
A ver, Alejandro. Tornillo telúrico de Charcuntois. Ya, ok. Chan Courtois. Así el nombre correcto, Chan claro. Courtois. Tornillo telúrico de Chan Courtois. Muy bien, Alejandro. Estamos acá registrando. Todo lo estoy registrando aquí en mi borrador. Luego lo voy a pasar a limpio. Chicos, les voy comentando que la próxima semana vamos a comenzar a utilizar más dispositivos virtuales. En este caso, no sé si ustedes manejen lo que es el Quizzes o hayan utilizado una vez lo que es el Kahoot. De repente alguien lo sabe y lo va a manejar un momento. A partir de la próxima semana vamos a comenzar a manejar también el Quizzes y el Kahoot, que es una forma de tomarles una práctica de forma online en tiempo real y con tiempo. Y es un juego realmente, el Kahoot y el Quizzes. No es un juego que usaremos desde la próxima semana en adelante, por si acaso. Bueno, tercera pregunta, ¿sí? Tercera pregunta. ¿Quién plantea la tabla periódica actual? Enrique Moseley, profesor. Dije que tenían que levantar la mano. No Perdón. pueden participar sin levantar la mano. Por ser primera vez el día de hoy, voy a considerarlo. La próxima clase en adelante, aquel que participe sin levantar la mano, tendré que calificarle negativamente, ¿correcto? Pero como hoy día estamos primera vez en clase, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a pasar, ¿está bien? Lo voy a pasar solo por esta vez, ¿ya? ¿Quién respondió? Respondió, a ver, Yamila, ¿verdad? Ya. Ya. ¿Están descansando, chicos? Entonces. Valverde, así es. Sí. Mil perdón. Ya, listo, no te preocupes. Para la próxima, ya saben, chicos. Ya no se preocupen. Hoy damos primera vez. Hoy día están familiarizando con la plataforma, se están adaptando a esta situación, pero la próxima clase ya no hay pretextos, chicos, ¿ya? Y por si acaso estoy mirando las cámaras prendidas. Estoy viendo quién lo tiene apagado y quién lo tiene prendido. Hemos dicho que durante la clase debe estar sí o sí prendidas sus cámaras, porque estamos en un momento de clase. No se pueden distraer en otra actividad. Muy bien. Luego seguimos con las preguntas, vamos a continuar con la clase entonces, chicos. Vamos a avanzar. Vamos ahora, ¿cuáles son las características de la tabla periódica actual, ¿no? O sea, ¿cómo es nuestra tabla periódica actual en este momento? ¿Cómo se clasifica? Nuestra tabla periódica actual, chicos, presentan periodos y presentan grupos. Profesor, ¿cuántos periodos actualmente tiene mi tabla periódica? Como te puse aquí en la pantalla, tiene 7 periodos funcionales. Tu tabla periódica presenta 7 periodos. Si ustedes se recuerdan, ya cuando se envió la clase de forma online en YouTube un tiempo atrás, hablamos acerca, si ustedes se recuerdan, acerca de números cuánticos. La clase pasada, si no me equivoco, o hace 2 semanas fue números cuánticos. Y vimos que en números cuánticos se encuentran los niveles. Claro, se encuentran los niveles. ¿Y cuántos niveles habían usualmente? 7 niveles. Esos 7 niveles son los 7 periodos de la tabla periódica actual. Profesor, ¿y cuántos grupos tiene? Bueno, tiene 16 grupos. 8 grupos A, 8 grupos B. Voy a preguntar, ¿cuántos grupos existen en la tabla periódica? 16 grupos. 8 grupos A, grupos B. Pero profesor, yo cuento las columnas y veo 18. Claro, hay 18 columnas, ¿ya? Hay 18 columnas. Ya se contabiliza del 1 al 18 las columnas. Pero solamente hay 8 A's y hay 8 B's. ¿Ya? Mucho cuidado con ese comentario. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, vemos aquí en la pantalla, chicos, los 8 grupos A. Profesor, ¿tengo que saber de memoria el nombre de cada grupo? Sí. Sí o sí. Así que en casita, lo repasan, por favor. El material, vuelvo a repetir, el que ingresó tarde, yo he enviado a la página del colegio, la clase completa lo he enviado. Así como con los ejercicios desarrollados y también con la tarea. Entonces, cuando ya acaben la clase, pueden entrar a descargar para que ustedes puedan repasar. Por favor, chicos, esto sí o sí de memoria, ¿ya? Grupo 1A, ¿cómo se llaman? Metales alcalinos. Grupo 2A, metales alcalinos térreos. Grupo 3A, boroides o térreos. Grupo 4A, carbonoides. 5A se llaman nitrogenoides. 6A, anfígenos o calcógenos. Y grupo 7A se llaman los halógenos. Por último, el grupo 8A, que es el grupo de los elementos químicos estables, son los gases nobles, ¿verdad? Y hay muchos gases nobles muy conocidos. Está el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón.
son los gases nobles que se encuentran en la tabla periódica actual. Ahora veamos los 8 grupos B. ¿Cuáles son esos 8 grupos B de la tabla periódica moderna o actual? Vamos a ver en forma ordenada, desde el 1B al 8B, la familia del cobre, del zinc, del escandio, del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso y los elementos ferromagnéticos. Son derivados del hierro, cobre y níquel. ¿Correcto? Listo. Aquí está entonces presentado los 16 grupos de la tabla periódica. ¿Correcto? Los 16 grupos. Avanzamos entonces, proseguimos con la clase del día de hoy. Listo. Ahora, ¿qué propiedades presenta mi tabla periódica? ¿No? La tabla periódica va a presentar propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ya? Propiedades físicas y propiedades químicas presentarán esa tabla periódica. ¿Cuáles son? Veamos ahora entonces. A ver, físicamente, sí, sabemos que existen metales y no metales, ¿correcto? Ahora, todo elemento metálico presenta ciertas características físicas fundamentales. Los metales, usualmente, poseen un brillo metálico. Los metales son buenos conductores de electricidad. Hay muchos metales que se usan en electricidad, ¿verdad? En casita. Las llamadas fibras de cobre, las laminillas de aluminio. ¿Por qué? Porque son metales. Y todo metal es un buen conductor de electricidad. Además de ello, los metales son buenos conductores del calor, ¿sí? Todos los chicos se encuentran en estado sólido, excepto el mercurio. El Hg, que es el mercurio, es el único elemento químico metálico que se encuentra en forma líquida. Los restantes se encuentran de forma sólida. Vamos ahora con los no metales. A diferencia de los no metales no poseen brillo metálico, por lo general son transparentes, no conducen bien electricidad, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Eso va a variar, ¿correcto? Veamos ahora las propiedades químicas de los elementos químicos de la tabla periódica actual. Los metales presentan pocos electrones de valencia. Eso veremos en la próxima clase cuando hagamos el tema de enlace químico, no los electrones de valencia. Tienen la facilidad de perder electrones. Es decir, los metales tienen la facilidad de perder electrones. En cambio, los no metales, ¿sí? En su contraposición, tienen la facilidad de ganar, en este caso, electrones. ¿Saben? Los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar electrones. ¿Listo? Nota, chicos. Existen elementos químicos metaloides. ¿Qué son metaloides, profesor? Bueno, los metaloides son metales y no metales a la vez. ¿Cómo es eso? En ciertas circunstancias pueden funcionar como metales y en otras circunstancias pueden funcionar como no metales, dependiendo de las circunstancias. Mire qué interesante. Vamos a avanzar entonces. Listo, chicos. Esta es nuestra sinopsis, digamos así, de la tabla periódica actual. Veamos entonces, en la zona izquierda, encontramos aquí a los metales livianos. Aquí lo estoy señalando con el puntero rojo, con el puntero láser. Los metales livianos. En el medio encontramos a los metales, ¿sí? De transición, digamos así. En el lado derecho encontramos aquí los no metales. Mira que son los no metales. En la parte inferior, a los metales pesados, ¿sí? Y aquí están todos los metaloides, en este extremo, los metaloides, ¿sí? Listo, avanzamos entonces, chicos, avanzamos. Listo. Ahora, profesor, ¿y cómo es que le dan los nombres a los elementos químicos? ¿Cómo se les ocurre los nombres ponerle, no? Ponerle polonio, radio, manganeso, magnesio, etcétera. Bueno, veremos ahora cómo es que se le dan nombres a los elementos químicos. Algunos elementos químicos tienen su nombre en honor a planetas y asteroides. Claro, ¿no? Por ejemplo, el mercurio. Obviamente que va a ser alusivo a este planeta, ¿no? Uranio, en base al planeta Urano. Neptunio, Plutonio, Cerio, Titanio, ¿no? Son ejemplos que hacen semejanza, ¿no? Titanio, semejanza a lo que es Titanes, los primeros hijos de la Tierra. Es decir, todos estos nombres tienen orígenes en base a los planetas y asteroides. Ahora, también hay nombres de lugares o similares. Ahí está el magnesio, ¿sí? El escandio, el cobre, el galio, el germanio, que equivale a Germania, que es Alemania, el selenio y así sucesivamente. Son elementos químicos que fueron dados sus nombres en base a un lugar, ¿no?
Luego veremos nombres de científicos. También hay elementos químicos que se le pusieron el nombre de científicos, ¿sí? Vamos a ver cuáles serán esos. El curio, por ejemplo, en honor a Pierre y Marie Curie, ¿verdad? El einsteinio, por Albert Einstein. El fermio, por Enrico Fermi. El mendelevio, obvia razón, por Dmitri Mendeleev, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay una lista de elementos químicos en base al nombre del científico, ¿correcto? Ahora, chicos, viene la pregunta importante. Aquí viene la parte práctica de ejercicios. Profesor, ¿cómo encontrar un elemento químico en la tabla periódica actual? ¿Cómo yo sé en qué grupo y periodo se encuentra un elemento químico? Cualquiera me dirá, profesor, facilito, pues. Agarro mi tabla periódica, miro el grupo y el periodo y ya está. Pero, ¿qué pasaría si no tienes tabla periódica? ¿Cómo sabes tú en qué grupo y periodo se encuentra un elemento químico? Eso veremos en este momento en la clase. Entonces, si yo quiero saber el grupo de un elemento químico, tengo que cumplir con la siguiente regla. Ustedes se recuerdan que vimos en la clase números cuánticos y configuración electrónica, los subniveles. ¿Cuáles eran los subniveles? S, P, D, F. S era sharp, P es principal, D es difuso y F es fundamental, ¿correcto? Sharp, principal, difuso y fundamental. Vimos la tabla periódica actual, vimos la configuración electrónica mediante la regla de Sarrus o la de gases nobles, que ustedes tienen que saber, ustedes deciden cuál desean realizar. Ahora, profesor, ¿cómo yo sé en qué grupo de la tabla periódica se encuentra mi elemento químico? Si la configuración electrónica termina en el subnivel S, su grupo será el número de electrones de S. Si la configuración electrónica termina en el subnivel P, el grupo será el número de electrones de S más el número de electrones de P. Profesor, mi configuración termina en D. Si la configuración electrónica termina en el subnivel D, ¿cómo sé qué grupo es? El grupo de electrones de S más el número de electrones de D. Profesor, pero termina en, imaginemos, profesor, que termina en F. Si termina en F, automáticamente es grupo 3B. Ahora, chicos, esa parte para no confundirnos. Y atención completa. Vuelvo a repetir otra vez. Si la configuración electrónica que tú realices termina en el subnivel S, ¿el grupo qué será? Número de electrones de S. Pregunta, ¿el S cuántos electrones como máximo tiene? 2. ¿Ya? Máximo es S, 2. ¿Puede haber S1? Sí, hay S1. Entonces, si la configuración electrónica terminó, por ejemplo, en 3S2, ¿qué grupo será? Grupo 2. Profesor, ¿será A o será B? A, muy importante tu pregunta. Si termina en S o termina en P, es grupo A. Si termina en S o termina en P, es grupo A. Y si termina en D o termina en F, es grupo B. Vuelvo a repetir otra vez. Si termina en S o en P, es grupo A. Si termina en D o en F, es grupo B. Profesor, terminó mi configuración electrónica en S1. ¿Qué grupo será? Allá, 1, 1A. Profesor, pero mi configuración electrónica terminó en P. ¿Qué dice la regla? Vas a sumar electrones de S más electrones de P. Profesor, terminó en D. Suma electrones de S más electrones de D. Profesor, la suma me salió 7. Allá, mira la pantalla tu tablita, que te he puesto aquí en tu archivo. 7, 7B. Pero profesor, sumó 9. 8B. Sumó 10. También es 8B. Es decir, si la suma es 8, 9 o 10, va a ser grupo 8B. Bueno, para ello, vamos a ver un momento los ejercicios. Pero antes de ello, vamos a ver cómo se calcula para un periodo, ¿ya? Veremos cómo se calcula para un periodo. Listo. Chicos, pasar el periodo es papayita. Facilito. ¿Cómo se calcula el periodo? El mayor nivel de la configuración electrónica. Punto. ¿Cómo es el mayor nivel? Veremos en los ejemplos. Ejemplito entonces, nos dice, ubicar la tabla periódica el fósforo 15. El primer paso, ¿cuál será? Tienes que hacer tu configuración electrónica. ¿Te recuerdas? Sí, soy peruano,
soy del Perú, soy del Perú. Soy futuro del Perú, soy futuro del Perú. Por los chicos en casa que practicar mucho la configuración electrónica, porque la base de números cuánticos, la base de tabla periódica, la base del enlace químico, es la configuración electrónica. Por favor, practiquen. Veamos entonces. ¿Ya? Veamos entonces. Ya, seguimos entonces, chicos, seguimos. A ver, ubicar. ¿Cómo sería en este caso, chicos? A ver, ¿cuál es la configuración electrónica del fósforo 15? Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ¿Habrá 15? A ver, súmalo, a ver. 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. 12 más 3, 15. ¿Correcto? Ahí están los 15. 2, 4, 10, 12, 15. Ahí están los 15. Ahora, ¿en qué terminó, chicos? Terminó en el 3P3. Profesor, terminó en 3P3. Usted me dijo, si termina en P, ¿cuál es la regla? Sumas electrones de S más electrones de P. No te olvides la regla. El archivo lo tienes ahí en tu computadora, en tu celular, para que lo puedas descargar y te puedas guiar. Si termina en P, ¿cuál es la regla? Sumas número de electrones de S más número de electrones de P. Aquí está la regla, miren aquí. Dice aquí, si termina en P, sumas electrones de S más electrones de P. En ese caso, entonces, suma pues, a ver, ¿cuántos electrones hay en S? ¿Cuántos hay? 3. Hay 3, ¿sí? Aquí está, mira, hay 3. ¿Cuántos hay en S? En P hay 3. En S hay 2. Profesor, ¿cuánto es 2 más 3? 5, pues. 5A. Siempre el grupo de números romanos. Ahí está, mira. Grupo 5, 5A. Muy bien, grupo 5A. Profesor, ¿y cómo yo sé el periodo? ¿Qué dice en la regla de arriba? El periodo es el mayor nivel de la configuración electrónica. ¿Cuál es el nivel en esta configuración, profesor? Veamos. Aquí hay 1, 2, 2, 3, 3. ¿Quién es el mayor? 3. Pues entre 1, 2 y 3, el 3 es mayor. Es por eso que es el tercer periodo. El periodo 3. ¿Listo, chicos? Espero se haya entendido el ejemplito. Vamos a pasar ahora, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? A los ejercicios respectivos de la clase del día de hoy. A ver, chicos, hasta aquí. ¿Hay preguntas en la teoría? ¿Hay dudas? ¿Hay interrogantes? ¿Todo bien? Ya. Vamos ahora entonces a compartir la explicación de los ejercicios. Una pregunta. Dime, te escucho. ¿Cuál es? Ah, ya. Espera. Ah, ya. Cuando habla de la tabla periódica de Mendeleev, dice que en el 69 Mendeleev y Meyer publicaron una tabla periódica, pero en algunos libros dice que lo hicieron paralela y separadamente, y otros libros dicen que fue colaboración de los dos, pero el que más repercutió el nombre fue de Mendeleev. Entonces, Ya. ¿trabajaron juntos o no? No, lo que pasa es que ambos estudiaron en momentos distintos. Ambos no vivían juntos, ambos eran de países distintos. Es por ello que ellos a la par trabajaron la misma idea, y cuando uno de ellos se enteró del trabajo del otro, pues decidieron, ¿sí? Ambos decidieron, cuando publicaron su investigación, cada uno por su lado. Es algo semejante con lo que pasa, por ejemplo, en biología, cuando hablan ustedes acerca de la teoría celular, semejante a lo que pasa con Matthias Schleiden y Teodoro Schwann, cuando plantean la teoría celular, ¿no? Es semejante a ello. Pero realmente no trabajaron juntos. Cada quien trabajó su investigación por su propio lado, pero coincidieron en el año, coincidieron hasta en el mes. Son eventos fortuitos que pasan a veces. Gracias por tu pregunta. Chicos, voy a tener que comenzar a bajar puntos a aquella persona que está utilizando la pantalla indebidamente. En estos momentos, la pantalla, ¿sí? Si me equivoco, lo han rayado de color amarillo. Voy a pedir que por favor no utilicen ello, sino tendré que desactivar las funciones de muchos de ustedes, o si no retirarles de la plataforma. Entonces, por favor, aquel que pintó con la raya amarilla, de repente fue involuntario, fue sin querer queriendo, proceda a borrarlo, por favor, ¿sí? Muchas gracias. A ver, espero que lo pueda borrar en un par de segundos. Bueno, vamos ahora a explicar los ejercicios
Vamos a ver los ejercicios. Ahí está. A ver, por favor, chicos, el que rayó la pantalla de amarillo una línea, ¿lo podría borrar de una vez? Si no, voy a tener que sacarlo de la plataforma. Gracias. Listo, chicos. Atención, por favor, a los ejercicios, ¿ya? Atención a los ejercicios. De verdad ha sido un poco dificultoso el poder elaborarlo, porque todo ha sido tipeado y desarrollado. Entonces, esperamos que se pueda entender, chicos, ¿correcto? Bueno, los ejercicios son de sus libros de ustedes, ¿ya? Hemos escogido 10 ejercicios para poder desarrollar, si me equivoco, 10 o 8, los más importantes y resaltantes. Comenzamos con el número 1, práctica dirigida. Número 1, está en sus libros. Dice aquí, respecto a los antecedentes de la tabla periódica actual, señale cuál es verdadero y cuál es falso según corresponde. ¿Correcto? Vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso. Veamos entonces. Número 1. Chancourtois ordenó los elementos según el número atómico creciente en una curva helicoidal. A ver, opiniones. ¿Verdadero o falso? A ver. Levanten la mano, hemos dicho. Verdadero. Levanten la mano o les voy a bajar puntos. Ay, Dios mío. Ay. Se pasan ustedes, ¿no? No entienden, no entienden. Ya. A ver, Maricielo. Ya, Maricielo. A ver, te escucho, Maricielo. Maricielo, verdadero. ¿verdadero o falso? Maricielo. ¿Perdón? ¿Verdadero o falso? Sí, sí lo escucho. Dime, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué verdadero? Verdadero. ¿Me escucha? Sí, te escucho, claro. Te decía por qué verdadero. Porque él ordenó los elementos así en forma helicoidal. Ya, a ver, correcto, otra opinión. A ver, Yamila, tu opinión, A Yamila. base de pesos atómicos. A base de pesos atómicos. Ya, pero ¿qué dice el enunciado? ¿Dice peso atómico? A ver, Alejandro. Te escucho, Alejandro. Falso, porque acá dice el número atómico, pero soy peso, pues. Claro, exacto, ya hay que darse cuenta. Muy bien, claro. Chancourtois sí habló acerca de la curva helicoidal, ¿no? Acerca del planteamiento que él tuvo, pero es en base al peso atómico creciente. No se olviden, estructura atómica, primeros temas del bimestre. Número atómico es Z y peso atómico es la letra A. Son términos distintos. La primera entonces sería falso, ¿no? Falso. Vamos a la letra, a la 2, a ver, la 2. Opiniones por fuera de la 2. A ver, ¿quién quiere opinar la 2? ¿Quién dice yo? ¿Verdadero o falso, chicos? A ver, Sadid. ¿Verdadero? ¿Verdadero? A ver. ¿Ordenó de 7 en 7? Sí. ¿En base al peso atómico creciente? No. Sí, porque el octavo vendría a ser el mismo peso que el primero, me parece. Tenía las propiedades del primero. Ya, ok, avanzamos. 3. Mendeleev tuvo en cuenta, además de los pesos atómicos, ¿sí? Además de los pesos atómicos, las propiedades químicas de los elementos, lo cual le permitió ubicar correctamente a los elementos existentes. ¿Verdadero o falso lo que dijo Mendeleev? Él lo clasifica en base al peso atómico, ¿sí o no? A ver, Sadid, dime. Sí, y además según también lo ordenó de acuerdo a sus propiedades químicas, mientras Meyer lo hizo de acuerdo a propiedades físicas. Exacto, muy bien, felicitaciones. Entonces, chicos, nuestra respuesta, ¿cuál sería? La primera es falso, ¿correcto? La segunda es verdadero. Y la tercera también es verdadero. Entonces, nuestra clave es la letra E, ¿correcto? Falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Vamos a avanzar ahora con el ejercicio número 2. Dice la número 2. A ver, un segundo, chicos. Indique cuáles son las proposiciones correctas. A ver, vamos a ver. La primera. A ver, opiniones. Participación. A ver quién ha participado. A ver, Alejandro, Alejandro. ¿Qué opinas? Verdadero, porque acá sí dice el peso atómico.
Exacto, aquí sí es el peso atómico. Muy bien, Alejandro. Sí, tiene varias participaciones en clases. ¿Sí? Tiene varias participaciones. Muy bien. La segunda. Según Newlands, el octavo elemento de un grupo tenía propiedades semejantes al primer elemento del grupo anterior. Pues, verdadero. Ya, a ver, hay que levantar la mano, por favor. Adrián. Ya, Yes. correcto. Ya. Tercero, el ecaluminio fue predicho en su existencia por Lothar Meyer. A ver, ¿quién no participaba? A ver, Walter, te escucho, Walter. ¿Qué opinas, Walter? Verdadero, creo. ¿Crees? A ver. Profesor. No me acuerdo. No te acuerdas, a ver, no se preocupen. Aquí hay que Pues. levantar la mano para opinar, por Yo, favor. profe. A ver, un momento. A ver, Adrián, quiero escucharte, Adrián. A ver, Adrián, ¿qué opinas tú? ¿Verdadero o falso? Adrián. Sí, perdón. Ya, te escucho. Yo diría que es falso porque si mal no recuerdo que aluminio creo que lo mencionó Mendeleev, si mal no recuerdo. Claro, exacto. Mendeleev predijo el ecaluminio, el ecaboro, por ejemplo, ¿no? Hasta se dice eca porque aún no se descubría y recién iba a descubrirse después. Claro, fue Mendeleev. Muy bien, Adrián. Entonces, ¿cuáles son correctas? Solamente la 1 y la 2, ¿no? La 3 es incorrecta, no es cierto, ¿no? No es cierto. Muy bien, chicos, muy bien, me parece muy bien que estén atentos, estén participando, eso es lo ideal, ¿ya? Entonces marcamos la 2, la clave B. Avanzamos entonces, vamos al número 3. A ver, en 1817, Dobereiner ordenó los elementos de 3 en 3, los cuales tenían propiedades químicas similares. Determine el valor aproximado del peso atómico para el elemento que falta. Aquí, chicos, las triadas. A ver, nos dicen, ¿cuánto vale el peso atómico del magnesio? A ver, chicos, ¿en qué consistía la triada? Esta formulita, ¿verdad? ¿En qué consistía la formulita? La suma de los pesos atómicos de los elementos químicos que se encontraban en los extremos. Lo dividía entre 2. Es decir, el peso atómico del elemento químico central es la semisuma de los elementos químicos que están en los extremos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto valdría el peso atómico del magnesio? Yo, profe. Ya, está bien. A ver, ¿cuánto salió? A ver, dime, ¿cuál es tu respuesta? 20, Maestro, ¿yo puedo participar? 25, como 24,5 creo. Profesor, Ya, ¿puedo participar? sí, está muy bien, 24.5. Dime, Ruth, ¿qué querías comentar? Te escucho, Ruth. Aproximadamente sería 25. Ya, correcto, 25, 24.5, 25 redondeando, correcto. Vamos a ver entonces, a ver, chicos, vamos a ver entonces. A ver, gracias por sus participaciones, que las tomen en cuenta siempre por si acaso, no se preocupe. Todo aquel que participe yo lo tomo en cuenta. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es la fórmula entonces? Claro, 9,01 más 40,08 entre 2 nos da 24.545. Que redondeamos a 24.5. Es decir, nuestra clave sería la letra A, 24.5. ¿Correcto? Es un valor aproximado. ¿Ya? ¿Listo? Avanzamos entonces. Vamos al número 4. 4 dice, considerando que los elementos de azufre, selenio y teluro conforman una triada de Dobereiner, ¿ya? Entonces, calcula el peso atómico aproximado del teluro. Entonces, a ver, levante la mano que no haya participado todavía. Prioridad de que no ha participado todavía. A ver, Blanca. ¿Cuándo salió en la número 4, Blanca? A ver, levante la mano que tenga la respuesta, que hasta ahora no haya participado, para poder ponerle en registro de participación. Maestro, ¿puedo participar? Claro, te dije cuánto es tu respuesta, en la número 4. Soy Emi, maestro, no soy Blanca. Ah, ya. Bueno, acá dice Blanca, como nombre. Ah, ok.
Ya. Sale 86. 86. Profesor, ¿puedo Yo, participar? profesor, yo, A ver, profesor. Profe, Yo, a ver, profesor. ¿puedo a ver, participar? chicos, Profe, yo voy a ceder, ¿ya? Yo voy a ceder. A ver, Sadía participó, Adrián también. A ver, Luis Ángel, a ver, Luis Ángel. ¿Te escucho, Luis Profesor Ángel? Blanca le está enviando mensaje. Ya, a ver, vamos a ver ahorita, vamos a ver. Ya, a ver, Luis Ángel, por favor. A ver. Ah, ya está bien Blanca. 126 nos dice vía chat. sí, pero Correcto, sí, tengo es la una respuesta, pregunta. 126. Ya. Sí, es 126, correcto, Blanca. Tienes tu participación. Correcto, 126. ¿Cómo se realiza? A ver, veamos los pasos. A ver, chicos, veamos los pasos. Claro, lo mismo que la número 3. El átomo B es igual a más C entre 2. Es decir, 79, que es el átomo central del selenio, va a ser igual al azufre 32 más el peso atómico del teluro, que no lo sé, entre 2. Pasa a multiplicar, 158 es igual a 32 más el peso atómico del teluro. Pasa a restar, nos saldría 126. Muy bien, Blanca. Respuesta 126, la clave sería la letra C. Muy bien. Hasta ahora ya van 5, 6 participantes durante la clase. Procurar, por favor, seguir participando. Número 5. A ver, número 5, chicos. Aquí sí hay que recordar tema anterior. A ver, aquí, chicos, sin mucha atención, por favor. Hace 3 semanas vimos el tema de estructura atómica y vimos las especies atómicas. Vimos que los isóbaros eran igual número de masa, los isótonos eran igual número de neutrones, los isótopos igual número atómico o de protones, y los isoelectrónicos igual número de electrones. En la pregunta 5 nos habla de 2 tipos de especies atómicas. Nos hablan de los isóbaros y de los isótonos. Entonces, vamos a atender al enunciado, ¿ya? Veamos la solución entonces. El átomo P presenta un número de masa de valor 30, ¿correcto? Miren arriba, P tiene 30 como número de masa. Si nos dicen entonces, chicos, que P es isóbaro con el átomo J, la pregunta sería la siguiente. Si son iguales, ¿sí? Si el número de masa de P vale 30, ¿cuánto vale el número de masa de J? ¿Cuánto valdría, chicos? 30. Claro, ¿por qué? Porque son especies isóbaras. ¿Y qué es isóbaro? Igual número de masa. ¿Correcto? Igual número de masa. Muy bien, chicos, muy bien. Igual número de masa. Ahora, avanzamos entonces. Sigamos avanzando. El átomo de azufre presenta como número de masa 33. Claro. ¿Cómo sé que vale 33? Porque el ejercicio, aquí está, mira. A ver un ratito, chicos, voy a usar el puntero láser. Acá está. Aquí nos dice que S vale 33. ¿Sí? A ver. Ya, acá está. Nos dice que S vale 33. Por eso he puesto aquí que el número de masa es el valor de 33. ¿Cuánto vale el número atómico? 16. Ah, profesor, si yo sé que masa vale 33 y que Z vale 16, aplico mi formulita. N es igual a A menos Z. No te olvides, ¿ah? N es igual a A menos Z. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, profesor, N es igual a menos Z. Sigamos operando. ¿Cuánto valdría N? 33 menos 16. ¿Cuánto es 33 menos 16? N vale 17. Profesor, si yo sé entonces que el número de neutrones de S es 17, entonces el átomo J también va a tener 17 neutrones. ¿Por qué, profesor? Porque ambos son isótonos. ¿Y qué era isótonos? Igual número de neutrones. Si S tiene 17 neutrones, entonces J tiene 17 neutrones. Entonces, armemos lo siguiente. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, chicos, ¿qué nos queda entonces aquí? Observemos arriba. Si A es igual a Z más N, en el átomo J, y sabemos que A vale 30, sabemos que N vale 17, ¿cuánto vale Z entonces? 30 menos 17, ¿cuánto me da? 13. Profesor, ¿ahí acabó el ejercicio? No,
Yo no quiero saber cuánto vale Z como respuesta. ¿Qué me pregunta el ejercicio? Me pregunta, hay el grupo y periodo. Entonces, como yo ya tengo el valor de Z, ¿qué puedo calcular ahora? Tengo que hacer mi configuración electrónica y calcular el grupo y periodo. Es por ello que la configuración electrónica de este átomo con Z13, ¿cómo sería? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Suma los electrones, ¿cuánto te da? 13. Ahora calculemos, chicos, el grupo y periodo. ¿Cuánto vale el grupo? Profesor, usted me dijo en la regla que si terminaba en P, iba a sumar S más P. Muy bien, ¿cuánto vale S? 2. ¿Cuánto vale P? 1. 2 más 1, 3. Profesor, grupo 3A. ¿Y en qué periodo se encuentra? Miren la pantalla. ¿Cuáles son los niveles? 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cuál es el mayor nivel? El 3. Es por eso que nuestra respuesta, ¿cuál sería? Grupo 3A, periodo 3. Chicos, ¿se entendió este ejercicio? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Sí. Ok, he tratado de hacerlo de la manera más adecuada con animación para que se pueda hacer paso por paso, ¿ya? Para que ustedes puedan entender. ¿Listo? Avanzamos entonces. Vamos al número 6. El número 6 es parecido a este número 5. Ya tiene una semejanza parecida. Dice, un átomo X de cierto elemento es isóbaro con el silicio 28 e isótono con el cloro 17, el cual posee 34 nucleones fundamentales. Hay el grupo y periodo de dicho átomo, o sea, del átomo X. Vamos a ver. Solución entonces, chicos. Solución. Vamos con los datos. Sabemos que el átomo de silicio tiene número de masa 28, ¿verdad? Sí, masa 28. Y también sabemos, ¿sí?, que es isóbaro con el átomo X. Profesor, fácil entonces, pues. Si usted me dice que el número de masa del silicio es 28, ¿cuánto será el número de masa del átomo X? También será 28. ¿Correcto? Avanzamos entonces. ¿Listo? Ahora, profesor, a ver, también nos está diciendo que el átomo de cloro tiene número de masa 34 y que su número atómico vale 17. Ah, profesor, puedo calcular el número de neutrones. Neutrones sería igual a menos Z. 34 menos 17. Profesor, el átomo de cloro tiene 17 neutrones. Muy bien, tiene 17 neutrones. No te olvides que el ejercicio nos decía que el átomo de cloro, era ¿qué cosa? Isótono con el átomo X. Es decir, si el átomo de cloro tiene 17 neutrones, ¿cuántos neutrones tiene el átomo X? Obviamente que también tiene 17 neutrones. ¿Por qué? Porque ambos son isótonos, igual número de neutrones. Avanzamos entonces. Entonces, en el átomo X aplicamos A es igual a Z más N. Si A es 28, si N es 17, ¿cuánto vale su Z? Profesor, su Z vale 11, ¿correcto? Entonces, ¿cuál será la configuración electrónica? Será 1s2, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ahí están los 10 electrones. ¿Cuál será su grupo? Profesor, terminó en su nivel S. Y usted me dijo, si termina en su nivel S, el grupo eran los números de electrones de S. Es decir, el grupo valdría 1, 1A. Y el periodo es el mayor nivel. ¿Qué niveles ves en la configuración electrónica? 1, 2, 2 y 3. ¿Quién es el mayor? El 3. Es por eso que este átomo con Z11, su grupo es 1A y el periodo es 3. Es decir, la clave es la letra A. Ya, chicos, vamos al número 7. Número 7. Dice, indica verdadero o falso en relación a la tabla periódica moderna según corresponda. Ya, vamos a ver entonces. A ver, chicos, vamos a ver. Participación, a ver, la número 1. A ver, ¿verdadero o falso? A ver, los elementos químicos con propiedades semejantes se encuentran ordenados en un mismo periodo. A ver, Adrián, te escucho, Adrián. ¿Cuál es tu opinión, Adrián? En mi opinión,
si mal no recuerdo, los elementos químicos sí están, o sea, sí se encuentran ordenados en un mismo periodo cuando tienen propiedades semejantes, así que yo digo que es verdadero. Ya, es una opinión tuya, correcto. Otra opinión, a ver. ¿Hay alguien más que quisiera opinar? ¿Alguien de repente que difiere de su compañero y no esté de acuerdo? Mm. ¿Alguien que tenga otra opinión? ¿O todos son de acuerdo con él? A ver, Brigitte, a ver, te escucho, Brigitte. ¿Cuál es tu opinión? Pienso que es verdadero. ¿Piensas que es verdadero también? ¿Ya? A ver, Blanca. A ver, Blanca, te voy a escuchar por el chat. A ver, dime, Blanca. Ya, a ver, mientras Blanca lo está pensando todavía. A ver, escuchamos a Emi. A ver, Emi. ¿Qué opinas? ¿Verdadero o falso, Emi? Yo creo que es falso. Falso. A ver, ¿por qué sería falso, según tu opinión? Bueno, en sí comparten algo, ¿no? En la parte de la configuración, los elementos se supone que tienen el mayor número de nivel, se supone que van a ir ubicados ahí, ¿no? Ujú. Pero no sé si tienen propiedades semejantes, por eso digo que tal vez es falso. Ya. A ver, Ruth. A ver, Ruth, te escucho, Ruth. Yo digo que es falso, ¿Por qué? porque se encuentran ordenados de acuerdo a sus propiedades, no al mismo periodo. Ya. A ver, la respuesta aquí, chicos. A ver, Luis Ángel, te escucho, Luis Ángel. Te escucho tu opinión. Yo creo que sería falso. No te escucho muy bien. ¿Falso o verdadero, Luis Ángel? Ya. A ver, Sadit, te escucho, Sadit. Es la última vez en opinar en esta pregunta. A ver, ¿qué opinas? Falso porque se encuentran ubicados de acuerdo a su número atómico. Ya. Bueno, es falso, pero no es falso porque ustedes, por la razón que ustedes han dicho, pero es falso, alguno. ¿Por qué? Porque los elementos químicos con propiedades semejantes se encuentran ordenados en un mismo grupo. ¿Ya? Un mismo grupo. Por eso se llaman grupos o familias. ¿Y por qué se forman familias? Porque tienen algo en común. Entonces, las propiedades semejantes, chicos, es en base a los grupos. ¿Está bien? En base a los grupos, chicos. ¿Ya? En base a los grupos. Entonces, ese es falso. Número 2. ¿El cuarto periodo contiene 32 elementos químicos? No. No contiene 3 elementos químicos. ¿Alguien sabe cuántos tiene? A ver, Fiorella. Te escucho, Fiorella. Es falso porque contiene 18 elementos. Exacto. Muy bien, Fiorella. Acá te pongo tu participación, Fiorella. Gamar. ¿Listo? Sí, tiene 18 elementos químicos. No tiene 32. Muy bien, avanzamos entonces. Tercero, los elementos químicos se encuentran ordenados según el número atómico creciente. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? A ver, Adrián, ¿verdadero? Sadit. Verdadero. Verdadero. Ya. Emi. Verdadero. Verdadero. Sebastián, ¿qué opina Sebastián? Sí, es verdadero. Ya, verdadero también, correcto. Vamos a ver entonces. Ya, correcto, es verdadero. Entonces, chicos, ¿la respuesta cuál sería? ¿Falso? ¿Falso? Verdadero. Muy bien, la clave es la letra E. Vamos al número 8 ahora. Dice la primera, indique la proporción correcta de la número 8. Actualmente los elementos químicos se ubican en 18 grupos y 7 periodos. Hay todo un debate para ello, por si acaso. ¿Ah? A ver, Sadit, te escuchamos. A ver, Katherine. Falso, porque son 7 periodos y 16 grupos. Ya. Ruth. Falso porque en realidad
Oh, no te escuché, disculpa. Falso porque en realidad son 8 grupos, no 18. Ah, ya, vamos a ver eso. Emi, a ver, Emi. Es falso porque en realidad son 16 grupos y no 18. Ya. Anali. Falso, profesor, porque son 16 grupos y 7 periodos. Ya, correcto, listo, hasta ahí eso que comentaron. A ver, chicos, sí, hay todo un debate, ¿no? Realmente, ¿no? Algunos dicen, no, son 18, ¿verdad? No, chicos, sí, como dijeron ustedes, son 16, ¿ya? Son 16. Anteriormente se consideraban 18, se consideraban los 18, pero sabemos nosotros, te expliqué en la teoría que hay 8 grupos A y hay 8 grupos B. 8 más 8 nos da 16 y 7 periodos. ¿Correcto? Entonces acá la primera sería incorrecta. La 2. El primero, el segundo y el tercer periodo contienen 2, 8, 18 elementos químicos. Y a partir del cuarto periodo son 32 elementos. ¿Verdadero o falso? A ver, opiniones. ¿Verdadero o falso, chicos? A ver, participación. A ver, Sadid, dime. El primer periodo tiene dos átomos, el segundo 8 y el tercero 8. Ajá, entonces, ¿verdadero o falso? ¿Correcto o incorrecto? Es falso. Falso, incorrecto. Muy bien, ya, suficiente. Siguiente enunciado. Los grupos 1, 2, 3, 4, 5 contienen 7 elementos químicos cada uno. ¿Qué creen ustedes? ¿Será verdad o mentira? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 grupos tienen 7 elementos químicos cada uno. A ver, Sofía. ¿Qué opinas, Sofía? Te escuchamos. Activa tu audio. Sofía. Profe, ¿me escucha? Sí, está como me escuchan, me oyen. Sí, te oímos, te oímos. Dinos. Es falso. Ya, correcto. A ver, Emi. Sí, te escucho. Ya, sí te escuché que dijiste que era falso. A ver, Emi, ¿qué opinas tú, Emi? Yo pienso que también es falso, maestro. Ya, a ver, Adrián. A mí me suena, solo tal vez me equivoque, pero me parece que es verdadero. Ya, a ver, por último, Sadid. A ver, Sadid. Para mí es falso. Para ti es falso. Bueno, chicos, la respuesta es falso. Es falso. El grupo 1 tiene siempre un elemento químico más que los demás. El grupo 1. El grupo 1, el grupo 1A, entonces se encuentra el hidrógeno, ese tiene siempre un elemento químico más. Es por eso que el 2, 3, 4, 5 tiene la misma cantidad, pero el 1 tiene uno más. Es por eso que es falso. Entonces aquí, chicos, no hay clave en sus libros. Ya la respuesta es ninguna, no hay clave. Ya, ahí hace una pequeña corrección. La respuesta es ninguna. Ninguna es correcta y no hay clave que diga 0. Ya, ninguna es correcta. Listo, pasemos al número 9. Dice, si el antepenúltimo electrón de un átomo neutro tiene el siguiente conjunto probable de números cuánticos, 3, 1, 0 más 1 medio, ¿a qué grupo pertenece dicho átomo? Chicos, aquí hay que recordar el tema de números cuánticos. ¿Ya? A ver, entonces lo siguiente. ¿Qué indica n? El nivel. ¿En qué nivel se encuentra este número? 3. L indica su nivel. ¿Qué su nivel es? P, porque P vale 1. Ahora, ML indica qué cosa, la ubicación del orbital. En este caso, si es P, el P tiene 3 orbitales. Nos dicen que va a caer en el 0. ¿Correcto? Ahora, chicos, hay un pequeño detalle. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que es qué cosa. El antepenúltimo electrón es 3p2. ¿Cuál será el último electrón? El antepenúltimo valdría 3p2. El penúltimo valdría 3p3, o sea, un hito más. Y el último, 3p4.
Es por eso que ahora que sabemos que es 3p4, tenemos que hacer nuestra configuración electrónica hasta que lleguemos al 3p4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ¿Cuál será el grupo entonces? Profesor, acabó en P. Sumas electrones de S más P. 2 más 4, grupo 6A. Periodo, el mayor nivel. 1, 2, 2, 3, 3. El mayor nivel es el 3. Periodo 3. Es por eso, si es grupo 6A, ¿a qué familia pertenece? ¿Anfígenos o calcógenos? Es por eso que la respuesta en este ejercicio es anfígenos. Y la clave es la letra B. Vamos, chicos, al número 10 ahora. Dice, sean 4,1,0, menos un medio. Los probables números cuánticos para el último electrón de un átomo. Ubique a dicho átomo en la tabla periódica moderna. Solución entonces. El N indica el nivel, es decir, valdría 4. El L indica el subnivel, que sería P, y su valor va a ser 1, según el ejercicio. El ML indica la ubicación del orbital. Si es P, encontramos 3 orbitales. Nos dice que va a caer en 0. Nos dice que cae en 0 en menos un medio. ¿Qué es menos un medio? Segunda vuelta. Es decir, ¿cuánto será el valor? El valor será caerá en el 0 en la segunda vuelta. Es decir, que tiene 5 electrones. Su último electrón, ¿cuál será? 4p5. Aquí hay 5 electrones. Ahora realizamos la configuración electrónica y tenemos que llegar hasta 4p5. ¿Cuál será su configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p5. Grupo 7A, periodo 4. ¿Por qué? Porque cabe en S, sumas S más P. 5 más 2. Mucho cuidado con el profesor. 5 más 10. No. Sumas S y P. No sumas con el D. El P es con la S. 5 más 2, 7A. Periodo 4. El mayor nivel sería 4. Respuesta.